Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Tierra, este espacio donde abordamos las diferentes dimensiones de la crisis climática y buscamos soluciones innovadoras para transformarnos en agentes de cambio. En el capítulo de hoy profundizaremos en los impactos de la flora exótica introducida. También conversaremos sobre los efectos del último sistema frontal en Chile Central y además finalizaremos nuestro espacio dedicado a conocer cómo los gobernadores manejarán los desafíos de la crisis climática en cada una de sus regiones. Aquí comienza Desafío Tierra. Muy bienvenidos y bienvenidas. Sonidos que se transforman en información. De eso se trata el proyecto que utiliza computadores solares capaces de monitorear cada detalle del bosque y a través de la inteligencia artificial se pretende proteger a especies que habitan la cordillera de Nahuel Buta. Más detalles en el siguiente informe. Son los sonidos del bosque de la cordillera de Nahuel Buta. Este verdadero paraíso de biodiversidad es un biombo natural entre Biobío y la Araucanía. Ahora, a través de la tecnología y la inteligencia artificial, estos sonidos son monitoreados 24/7 para identificar y proteger a las especies en peligro, entre ellos el zorrito de Darwin. Y tenemos una rica biodiversidad en la cual se refleja el endemismo y la trayectoria evolutiva que ha tenido esta cordillera de más de 430 millones de años. Claro, porque cuando todo nuestro territorio no era más que agua, la cordillera de Nahuel Buta ya comenzaba a levantarse. Desde allí que es un refugio natural de cientos de especies. Donde encontremos zorro de Darwin significa que el ecosistema está funcionando bien, que el bosque está sano, que hay muchas otras especies con las que el zorro convive. Es indicador, pero además el zorro de Darwin está en peligro crítico de extinción. Por eso le interesa en rastrearlo y protegerlo. Con o sin lluvia, estos 5 mini computadores solares, bautizados como guardianes del bosque, fueron instalados en la copa de los árboles. En el medio del bosque están conectados y transmitiendo los sonidos. Todo eso se sube a la nube. Cuando los sonidos ya están en la nube, viene el turno de la inteligencia artificial. Con ayuda de algoritmos se caracterizan los audios para cada especie. Desde su instalación, los computadores ya han podido identificar 10 especies de aves. Aportarán al conocimiento del estado de ecosistema en Chile y potenciarán los procesos de generación de datos e investigación aplicada. Que permitirá a Chile ser uno de los 10 países del mundo que contará con una red de monitoreo bioacústico clave para el resguardo de nuestra fauna nativa y ecosistemas. Un paso gigante para hacer más eficaz la protección, pero también uno para educar. En otros puntos del país también se utilizan cámaras trampas, las que han permitido registros como estos. 3.000 hectáreas, esa es la superficie a cargo de estos 5 guardianes del bosque, tecnología en pos de la conservación y de la naturaleza, que ahora podría expandirse y emplearse también en Chiloé, y por qué no, en todos los rincones del país. Según informó la Dirección Meteorológica de Chile, las lluvias que trajo el sistema frontal contribuyeron a disminuir la falta de precipitaciones, pero también es probable que este año termine con un déficit cercano al 80%. Y justamente para conversar sobre este escenario y sus posibles implicancias, estamos con el doctor en Ciencias Atmosféricas, subdirector del Centro del Clima y la Resiliencia CR2, René Garros. René, bienvenido. Macarena, gusto de saludarte. René, para poder partir, ¿cuál es el balance que trajeron estas precipitaciones que hemos visto durante agosto? Y también brevemente, si es posible revertir este déficit hídrico que llevamos en el año. Bueno, este fue un sistema frontal típico de invierno, dejó precipitaciones moderadas e incluso fuertes en ciertas regiones, sectores precordilleranos de la zona centro-sur. Nosotros acá en Santiago, yo por lo menos estoy acá en Santiago, quedamos un poquito por debajo de lo que esperábamos, pero de todas maneras alivió en parte. Ahora, nosotros 2 semanas antes estábamos con un déficit que estaba de hecho cercano sobre el 70%, y esta lluvia alivió un poquito ese déficit, pero todavía seguimos estando del orden del 60%, depende exactamente de la ciudad donde uno mire. Y por lo tanto, si bien es una buena noticia, además dejó nieve en cordillera, etcétera, lamentablemente el déficit sigue siendo superior incluso al 50% en casi todos los lugares acá en Chile Central. Así que el vaso medio lleno es que todo ayuda y es bueno tener nieve en cordillera, por ejemplo. El vaso medio vacío es que seguimos en un año seco, que probablemente vaya a ser el número 12º de la mega sequía, y particularmente seco, está entre los 5 más secos de la historia, ciertamente. Mencionabas que este sistema frontal sí entregó nieve. ¿Es esta nuestra ventana para ahorrar el recurso? ¿Qué ocurre con los glaciares también? ¿Se podrán recuperar con estos eventos tan breves?
No, la verdad que, a ver, vamos a ver, como te decía, acá en Santiago estos días está un poco nublado, pero ya saldrá y veremos la cordillera nevada y se va a ver muy bonita. Ahora, es un manto que es efímero y que por supuesto a medida que pasen los días, si es que no viene un nuevo sistema frontal, va a ir desapareciendo, y estamos muy deficitarios también en cuanto a nieve. Por lo tanto, insisto, algo queda, y especialmente más arriba, justamente donde tú dices, donde están los glaciares sobre los 4 o 5 mil metros, eso ayuda porque el deshielo que vamos a tener en primavera y verano se va a ver favorecido por este manto nival. Pero tampoco, insisto, no hay una recuperación al 100%, todavía estamos lejísimos de eso, y aunque todavía queda algo de invierno, y incluso la primavera de repente da sorpresa, especialmente en la zona centro-sur, insisto en que probablemente este año vaya a constituir un nuevo año seco de parte de esta famosa mega sequía. René, el reciente informe del IPCC menciona eventos climáticos que van a ser más acotados y también más intensos. ¿Lo que hemos observado en Chile va ya en esa dirección? Va en esa dirección, sin embargo todavía, y de nuevo refiriéndome a este concepto de la mega sequía, que es este periodo largo que más o menos partió el año 2010, a ver, primero que nada, las proyecciones hacia Chile, hacia el futuro, efectivamente nos hablan para la zona central de un clima más cálido y más seco. Entonces uno incluso podría pensar que como que el futuro se adelantó mucho. Lo que hemos tenido estos últimos 10 años ha sido justamente la superposición de esta tendencia de largo plazo asociado al efecto antropogénico, al cambio climático, pero también todavía hay mucho de variabilidad natural. El océano de alguna manera ha conspirado, y también un poquito de mala suerte, a que tengamos una secuencia de años secos. Por lo tanto, de alguna manera, esta es una sinopsis del futuro. Todavía quedan décadas para que esto sea la condición ya súper, hiper permanente, ¿verdad? Y al menos lo único que uno podría rescatar es que esta condición, que como te decía es un adelanto de lo que nos viene en el futuro mediano, nos debería servir para tomar lecciones y ver qué cosas funcionan, cómo nos debemos ir adaptando, etcétera. René, el consumo humano de agua ha aumentado un 14% per cápita. A esto también le tenemos que sumar, por supuesto, lo que hace la industria agrícola y la minera. Si pensamos ya en la adaptación, ¿deberíamos cambiar quizás el uso y la gestión? Por ejemplo, tener más cuidado en cuánto y el cómo usamos el recurso. Absolutamente sí, pero esa adaptación tiene dos partes, ¿cierto? Por un lado uno quisiera ahorrar agua, y todos los que pueden ahorrar agua tienen que hacerlo, tenemos que ser más eficientes en el uso. Pero también cuando uno piensa en la agricultura, en lo humano, en la industria, en general la gente es súper racional y no desperdicia el agua, o tenemos que evitar desperdiciarla, ¿verdad? Y por lo tanto esos crecimientos en distintos sectores que tú mencionas también tienen que ver con que el país se va desarrollando. Nosotros necesitamos comer productos que genera la agricultura, y la agricultura necesita el agua. Así que lo que quiero hacer notar es que por una parte hay que ahorrar, pero por otra parte también están todos estos otros elementos como el reuso, súper importante, y también incluso si es que nos falta agua, porque como te decía, hacia allá vamos, hacia un futuro más seco y más cálido, eventualmente también pensar en fuentes alternativas es un ingrediente importante en estas medidas de adaptación al cambio climático. Y hablando de las industrias, ¿qué compromiso deberían adoptar? ¿Y cómo podríamos quizás regular eso? Mira, las industrias van a regularse por dos razones. Una es la regulación que les imponga justamente los cuerpos legales, tanto reglamentos, leyes, incluso ahora que estamos discutiendo la Constitución, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que estar este concepto general que nos tiene que guiar a todos, a la industria grande y pequeña, a la agricultura, etcétera, a un mejor uso del agua. Pero también eso no se puede quedar en una pura letra, en un párrafo, en un texto constitucional, ¿verdad? De la mano tienen que ir soluciones tecnológicas y culturales también, cómo afrontamos el problema. Ahora, solamente no quiero desilusionar a nadie, pero no existen balas de plata y no existe una vacuna por ejemplo, para la sequía. Este es un problema que se va acumulando durante el tiempo, de manera media silenciosa, a diferencia de los temporales. Por ejemplo, la sequía va ocurriendo, y también su solución es un poco así, son soluciones que hay que ir pensando en el mediano y en el largo plazo, y tanto en el caso del agua como en el caso de la energía, que es como la otra cara de la moneda, no son, insisto, soluciones que vengan de un día para otro, sino que el país
país tiene que ir progresando y empieza a progresar en ese sentido. Uno ve ya ciertas obras que nos han ido protegiendo de eventos extremos, por ejemplo, pero esas no se hacen, insisto, en un mes ni en un año. Las grandes obras de ingeniería toman décadas de hacerlas, proyectarlas y construirlas. Así que hay que partir y acelerar ese esfuerzo, pero tampoco quiero ser inocente y llamar al exitismo o a pensar de que nos va a llegar alguna vacuna de alguna parte para solucionar el problema. Tenemos que ser parte de la solución. Tú mencionabas que este año va a ser catalogado, va a estar dentro de los rankings de los 5 más secos de la historia, ¿no es cierto?, de nuestro país. Y en ese sentido también el gobierno va a anunciar algunas medidas para poder enfrentar la escasez hídrica. ¿Hacia dónde esperas que se orienten estas políticas y cómo ves también que se va articulando el conocimiento científico hacia la política pública? Bueno, respecto a qué posición va a tener este año en el ranking histórico, por supuesto la moneda está en el aire porque la moneda climática me refiero, ¿cierto? Porque todavía no termina el año, así que ahí vamos a saber en qué momento, en qué posición estamos. Seguro que vamos a estar dentro de los top 5 de los años más secos, lo cual es una condición bien, obviamente, muy severa. Y frente a eso, frente a esa condición de la hipersequía, probablemente van a haber medidas, vamos a escuchar medidas que tienen que ver como algunos subsidios, algunas relocalizaciones del uso del agua, favoreciendo ciertamente siempre el consumo humano y después colocando los otros usos. Pero de nuevo, esa es la parte coyuntural y que está muy bien porque si no vamos a tener, eventualmente uno podría tener una situación muy grave en verano o en el otoño próximo. Así que se necesitan medidas así como de corto plazo. Pero junto con eso, insisto, ya se tiene que ir marcando una hoja de ruta para que todas las empresas, las industrias, las instituciones también, los municipios, etcétera, se vayan adaptando. Insisto que ahí tiene que haber una mezcla de permitir cambios tecnológicos y también forzar un poquito el sistema. Por ejemplo, leyes de reuso del agua parecerían ser súper importantes para empezar a enfrentar esto de una manera un poquito más estructural. Y en ese sentido, ¿sería razonable pensar en racionamiento hídrico para los próximos años? Espero que no. A ver, mira, también depende mucho de la realidad de dónde nos encontremos, ¿cierto? Porque en general las grandes ciudades han sido lo suficientemente bien manejadas por los servicios sanitarios de manera de evitar ese racionamiento. Es muy grave un racionamiento para una ciudad grande y nosotros hemos tenido en el pasado reciente, no por la sequía, sino que por eventos aluvionales que ocurrieron, por ejemplo, el verano del 2017 y sufrimos mucho ese verano con 3 o 4 días sin agua en Santiago, ¿verdad? 8 millones o 7 millones de personas sin agua es un grave problema incluso sanitario. Y por ejemplo, ahí tú ves que ya existen medidas, ya hay algunos estanques de almacenamiento. Este año tuvimos también un evento aluvional en verano y no tuvimos un problema. Así que uno empieza a ver cómo la adaptación empieza a ocurrir y a surgir efectos. Ahora, el racionamiento uno nunca lo puede descartar, pero probablemente las grandes ciudades, los servicios, insisto, están muy preocupados y sobre eso de tal manera de evitar eso. Ahora, si uno se va al mundo rural, por el contrario, ellos no hay que esperar este año para tener racionamiento, ¿verdad? Ellos han estado viviendo, buena parte de la población ha estado viviendo en condiciones de mucha estrechez hídrica, así que hay un poquito de dualidad ahí entre el mundo rural, entre ciertos sectores del mundo rural y las grandes urbes. Uno no sabe, como te digo, porque si bien es cierto tenemos estas proyecciones climáticas, uno no sabe exactamente lo que va a pasar, por ejemplo, el próximo invierno, y eso de alguna manera va a determinar estos escenarios que pueden ser más o menos malos. Pero tenemos que preocuparnos de eso que es coyuntural y de esas soluciones de largo plazo que te mencionaba previamente. Perfecto, muchísimas gracias. René Ragarro, doctor en Ciencias Atmosféricas y subdirector del Centro del Clima y la Resiliencia CR2. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, les agradezco a ustedes, que estén muy bien. Nosotros nos vamos a una pausa. Espérenos 2 minutos que ya volvemos. La plantación de árboles puede traer muchos beneficios, pero también consecuencias negativas si no existe una compatibilidad entre la especie y el ecosistema. En la siguiente cápsula te explicamos cuál es el impacto de las denominadas especies exóticas.
¿Sabías que en Santiago el 86% de los árboles corresponde a especies exóticas? Este término se utiliza para hablar de ejemplares que fueron introducidos de forma intencional o accidental a un territorio del que no son originarios. Se trata de un problema de múltiples dimensiones. Las especies exóticas pueden tener impactos negativos, como el riesgo de extinción de especies nativas, alteraciones en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, además de efectos sobre la salud humana y actividades económicas. En Chile se están promoviendo y analizando diversos proyectos de forestación para aumentar la captura de carbono. Sin duda, iniciativas que pueden ser beneficiosas cuando se evalúan y consideran los impactos sociales y ecológicos. Sin embargo, es importante priorizar la forestación a partir de especies nativas como el espino, quillay o peumo, que son resistentes a temperaturas extremas, de bajo consumo hídrico y permiten mantener el equilibrio natural de nuestros territorios, a diferencia de la flora exótica introducida como los aromos, eucaliptus o pino, que pueden tener un efecto negativo en territorios o zonas que no están preparadas para su desarrollo. Y ahora seguimos con nuestro espacio dedicado a saber cómo los gobernadores abordarán la crisis climática en sus territorios. Finalizamos este espacio con el testimonio de las autoridades de la región del Maule y de la Araucanía. Veamos. Hoy día la calidad del aire, tanto en Temuco como Padre Las Casas, como macrozona, siempre ha sido uno de los problemas. En muchas comunas de la Araucanía no existen hoy día mediciones de la calidad del aire y creemos que cuando hablamos de contaminación en la región tenemos que también pensar lo que está pasando en otras comunas más pequeñas para posteriormente poder ir con planes de mitigación como son lo que ya se hace en Temuco y Padre Las Casas, que es el recambio de calefactores, el aislamiento térmico de las casas y otro punto que es muy importante que yo creo que ya tenemos que empezar a mirar y a trabajar como es la calefacción distrital. Nuestra región hoy día tiene un problema serio, los vertederos están prácticamente llenos, estamos trasladando a otras regiones la basura de la Araucanía, principalmente de Temuco y Padre Las Casas, y es importante poder generar soluciones distintas. Claramente nos faltan atribuciones para poder influir en esto, pero sí podemos entrar con planes y programas, por ejemplo, la elaboración de la política medioambiental regional que recae sobre los gobernadores regionales y así también la generación de glosas distintas o programas que puedan ir en la línea de apoyar con fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a las diferentes soluciones medioambientales. Bueno, hoy día en la región del Maule y desde la Gobernación Regional nos encontramos realizando la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo. Este será el instrumento rector de la planificación regional con un horizonte de tiempo de 20 años. Va a abordar lineamientos medioambientales y contendrá acciones en virtud de las necesidades que se han levantado desde los actores locales. Yo siento que es fundamental fortalecer la gobernanza ligada a la diversidad ambiental de los distintos territorios de la región del Maule, ya que las líneas de acción que se implementan hoy día son tomadas con una mirada y un criterio centralista. Además, se requiere en la región del Maule líneas de financiamiento para poder abordar el cambio climático y realizar gestión ambiental en los distintos territorios. ¿Conoces el impacto medioambiental de la moda? La organización Water Witness alertó que esta industria está causando graves problemas para el acceso al agua y la contaminación fluvial en diferentes zonas de África. Esta y otras noticias en los breves de Desafío Tierra. Latas, plásticos, ruedas y hasta refrigeradores han saturado el paisaje del humedal de Batuco, zona que recién este año fue declarado santuario de la naturaleza. Pese a ello, vecinos denuncian que existe un sector desprotegido que se está convirtiendo en un basural. Ante este problema y para aumentar la protección de la zona, autoridades, dirigentes sociales y medioambientales entregaron una solicitud dirigida a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, pidiendo ampliar el santuario de la naturaleza del humedal de la laguna de Batuco. El objetivo es pasar de 274 hectáreas aprobadas en abril de este año a 597 hectáreas. De este modo se busca resguardar el ecosistema y permitir la conservación de la biodiversidad en la región metropolitana.
La organización Water Witness alertó que la industria de la moda está causando graves problemas de acceso al agua y contaminación fluvial en diferentes zonas de África. Tras analizar la situación de 5 países africanos, expertos concluyeron que las marcas mundiales de la moda rápida están impulsando la contaminación que ha teñido ríos de azul o ha vuelto las aguas tan alcalinas como el cloro. Según la investigación, estos problemas agravan la vulnerabilidad climática y niegan el acceso a agua potable, baños e instalaciones de lavado a las comunidades. En el informe se responsabiliza a las grandes marcas de Europa y Estados Unidos de tercerizar parte de su producción para abaratar costos. El conejo, el jabalí y la avispa chaqueta amarilla son solo algunas de las especies provenientes de otras partes del mundo que han logrado prosperar en nuestro territorio, muchas veces a costa de los equilibrios ecológicos. Sin embargo, la literatura sobre las especies invasoras en Latinoamérica aún es limitada. Por eso, una nueva publicación del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES, titulada Invasiones biológicas en el Antropoceno Sudamericano, causas globales e impactos locales, busca entregar herramientas y conocimiento que permitan entender este fenómeno en su complejidad, especialmente para la creación de planes de control, manejo y preservación de estos ejemplares. Y ya vamos finalizando este capítulo y como siempre, como cada semana, los invitamos a mantenerse informados con las últimas noticias de medio ambiente en todas las plataformas digitales de Desafío Tierra. Usted siga la sintonía de CNN Chile y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.